Buenas tardes, soy Soledad Álvarez, profesora del Máster de Derecho y Negocio Marítimo de ICADE-IME y he trabajado en CEPSA durante más de 30 años, gran parte de ellos entre la flota y fletamentos y también en suministros de búnker, así que toda mi experiencia en la empresa ha sido dentro del mercado marítimo. Vamos a tratar esta tarde de hablar sobre los conceptos de plancha y demora y su funcionamiento en general, y también los descuentos que se realizan habitualmente de la plancha, cómo se valora la demora hoy en día y los problemas más habituales que plantean, sobre todo en comparación con los contratos de compraventa de producto. Antes de entrar en el concepto de plancha, conviene que recordemos un poco cómo se hace el cálculo de un viaje para recordar qué conceptos estamos incluyendo. En primer lugar, tenemos el ingreso, que es el flete, pactado en el charter party entre el armador y el fletador, que es realmente el único ingreso hasta que se termina el viaje. A partir de ahí puede haber otros pagos por falso flete o demoras o cualquier otro concepto que no está incluido, pero realmente cuando se explota el buque para el viaje, estamos considerando como ingreso solamente el flete. Después están los gastos que tiene el buque, propiamente, como los gastos de capital y los costes fijos, que incluirían la tripulación, el mantenimiento, los seguros, todo lo que, digamos, se paga, navegue el barco o no navegue, trabaje o no trabaje, y luego los gastos variables, que son los propios que produce el viaje que se está realizando, que básicamente son dos: el combustible, tanto en navegación como en puerto, y los costes de puerto, es decir, las tasas portuarias que incluirían el puerto de carga y el de descarga. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los consumos en navegación, estamos hablando siempre de un viaje redondo, es decir, un viaje ida y vuelta, porque tanto hay que incluir en la cuenta el lastre como la carga. Para los gastos diarios calculados, el armador calcula el número total de días de navegación en lastre y carga, como hemos dicho, y los días previstos de operación en el puerto, dentro de los cuales está incluido la operación propia de carga y descarga del producto, aplica los costes fijos y de capital que él conoce de ese día al total de los días del viaje. Y para los gastos variables, el armador calcula los consumos de combustible, tanto en navegación como en puerto, los valora, y a ello le suma el coste estimado de la escala en puerto, de los puertos de carga y descarga. Una vez que tiene hecha esa cuenta, digamos que tiene todos los costes de ese viaje y conoce los ingresos. Cuando ya conoce estas dos cosas, vuelve a separar los gastos fijos de los gastos variables y realiza una sencilla cuenta para hallar el valor que sirve para trabajar en el mercado internacional, para calcular las demoras. Es como nosotros decimos, el concepto básico para trabajar en fletamentos, que es que coge los ingresos, descuenta todos los costes variables, todos los gastos de combustible y de puerto, y divide lo que le queda entre el total de días de viaje, total, y haya un valor por día. Es lo que se conoce como time charter equivalente, es decir, lo que el armador recupera diariamente para costes fijos y variables. Ese concepto del time charter equivalente es básico para fletar el barco en time charter, para fletarlo en el viaje, para comparar un viaje con otro, para valorar las demoras, todo eso. Dentro de esa cuenta de días, digamos que el fletador ha comprado un tiempo para la operación de carga y descarga. Si se supera ese tiempo, el fletador tiene que compensar al armador de los costes que está produciendo en exceso sobre lo que sería el coste de la operación de carga y descarga. Es decir, debería compensar con el pago de las demoras. Digamos que en el momento de esta cuenta, ese tiempo calculado de operación de carga y descarga es lo que se conoce como plancha o lay time, y es una franquicia dada por el armador para estas operaciones. Antes he dicho que el armador calcula los días que es de estancia en puerto,
dentro de los cuales está incluido la plancha. Hay que tener en cuenta que el armador calcula un tiempo añadido a eso, el tiempo de las maniobras, el tiempo de la documentación, posibles tiempos de espera, etc. Por eso, si nos fijamos en Worldscale, realmente ellos cuando hacen una explotación de viaje consideran 4 días, cuando luego se especifica claramente que la plancha son solo 3 días. En ese día extra está incluido toda esa operación de puerto que, digamos, no es achacable a la operación de carga y descarga. Este tiempo y gastos se especifica claramente el valor que tienen en el Charter Party, y es el valor que se va a pagar por concepto de demora si ésta se produce. Es un valor que normalmente viene expresado en una unidad monetaria, en euros o en dólares, y es por día o prorrata de día. Es decir, si la demora es inferior al día completo, se prorrateará el importe. Este concepto de la plancha es muy importante porque, digamos que puede incrementar el flete debido a una mala gestión de la plancha, a una mala negociación de la plancha o a una mala gestión de las operaciones de carga y descarga, pueden incrementar drásticamente lo que es el valor del flete. Siempre el comienzo de la plancha está en relación con el Notice of Readiness. El Notice of Readiness, que es simplemente una comunicación del buque cuando llega a puerto diciendo que está listo para la carga, es lo que va a marcar el momento de comienzo de la plancha. En los graneles líquidos siempre se va a basar en la entrega de dicho NOR, y en los graneles sólidos siempre se va a basar en la aceptación por parte de la terminal de ese NOR. Para los gaseros hay una mayor variedad en cuanto a este tema porque influye mucho el tipo de producto que se va a cargar e influyen también las condiciones que se le hayan requerido al armador para presentar el buque en cuanto a presurización, inertización, en fin, refrigeración, etc. El NOR tiene que ser válido y demostrable. Hay muchos casos de arbitrajes en los cuales se dice claramente que el NOR tiene que ser por escrito, que aunque se haga verbalmente tiene que ser confirmado, y que realmente el momento adecuado de entregar el NOR es cuando el barco está con el ancla echada en el fondeadero habitual de ese puerto o al que le hayan indicado las autoridades portuarias que debe de proceder. Digo esto porque hay otra práctica, que es una práctica habitual dentro de los graneleros líquidos, por ejemplo, que es que proceden directamente al atraque. Y en ese momento el NOR suele darse cuando el práctico está a bordo. Pero digamos que en ese caso no habría tanto problema con el comienzo de la plancha, porque estaríamos hablando de una operación seguida en la cual la plancha comenzaría no a partir del NOR, sino cuando esté atracado el barco, porque todas las pólizas de líquidos contemplan la posibilidad de que se atraque antes de transcurrida la franquicia del NOR, que suele ser de 6 horas. Para los graneles líquidos. Para los graneles sólidos, aunque hay muchos ya que trabajan con las mismas planchas y con las mismas características que los graneles líquidos, digamos que es más que habitual que transcurran 12 horas desde que se tiende el NOR y se acepta por parte de la terminal hasta que comienza la plancha. En graneles líquidos, la plancha habitual es de 72 horas SYNC, Sundays and Holidays included, irreversibles para ambos puertos. Eso quiere decir que da igual que se utilice una parte de la plancha en la carga y otra en la descarga sin que tengan por qué ser iguales. Puedes usar 20 horas en una operación y el resto en la otra. No tiene por qué dividirse exactamente en 36 más 36. Está claramente especificado siempre en líquidos que son reversibles y totales. Hay una salvedad en los graneles líquidos que son los lotes muy pequeños de productos por debajo de 10.000 toneladas o de quimiqueros, en los cuales normalmente no son 72 horas, sino 48, por el simple hecho de la menor cantidad, pero siguen funcionando de la misma manera. En graneles sólidos el tema se complica mucho más. Hay mucha más variedad de planchas. Lo primero que hay que señalar es que no son reversibles. Siempre hay una plancha para el puerto de carga y otra plancha para el puerto de descarga. Y eso está en función de los medios y el sistema de carga y descarga que tengan las terminales. No es lo mismo cargar
de una manera que de otra, por cinta transportadora que con maquinaria. Y sobre todo, no es lo mismo tener un terminal en el que se trabaja los sábados o los domingos que un terminal donde no se trabaja los sábados o los domingos, incluso los viernes por la tarde. Por eso, siempre veréis al lado de las planchas de carga seca, en vez de la palabra sink, podéis encontraros sex y además weather working days o days of consecutive 24 hours, es decir, hay una muchísima mayor variedad y es imprescindible leerse muy cuidadosamente las planchas a la carga y a la descarga para empezar a funcionar. En los gaseros suele ser también más diverso, oscilan entre las 24 y las 60 horas de plancha, pero comparten con los líquidos el que son reversibles y que son Sundays and Holidays included. ¿Cuándo comienza la plancha? La plancha en los graneles líquidos comienza 6 horas después de entregado el NOR o cuando el buque esté all fast, es decir, totalmente atracado o amarrado, lo que suceda antes. Y la plancha termina cuando se completa la desconexión de las mangueras, no cuando se completa la carga o la descarga, sino cuando se termina de conectar o desconectar las mangueras del sistema. El problema que surge en los graneles líquidos siempre es la confección de los documentos del cargamento. Es decir, desde el momento en que se desconectan las mangueras, hay que empezar una operación de comprobar la cantidad cargada, tomar las muestras, realizar los bill of ladings, el resto de la documentación, y eso lleva un tiempo. Normalmente ese tiempo supera lo que es el tiempo de plancha y suele ser un problema a la hora de liquidar las demoras. En el caso de los graneles sólidos, como hemos dicho, la plancha comienza a partir de un número variable de horas a partir de recibido el NOR. Y además se suele establecer un periodo fijo del día para la entrega del NOR, que suele ser el horario habitual de trabajo. Es decir, es muy habitual encontrarte que el NOR no podrá ser entregado más que entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en día laborable, etcétera, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta que puede ser completamente diferente en el puerto de carga y en el puerto de descarga, porque repetimos que no tiene por qué ser lo mismo. Y también que hoy en día hay terminales muy sofisticados, sobre todo en el tema de carbones, que trabajan todos los días de la semana, 24 horas al día, y que no tienen estas peculiaridades que estamos contando. En el puerto de carga, la plancha se termina en el momento que el primer oficial, que es el que normalmente se ocupa de estas operaciones, firma el recibo de la carga, es decir, confirma la cantidad cargada. Y en el puerto de descarga, ambas partes certifican que se ha completado la descarga. Esos son los dos momentos en los que termina en un puerto o en otro. Hay que tener en cuenta que además las planchas de graneles sólidos no suelen venir expresadas en horas, sino en un número de toneladas por día. Eso quiere decir que hasta que no se completa la carga y se firma el Mates Receipt, realmente no se sabe de cuántas horas se disponía para la carga y para la descarga. Si no sabemos que hemos cargado 71.800 toneladas, como lo que sí sabíamos es que teníamos que cargar 20.000 por día, no podremos saber la plancha real total que tenemos en cada puerto hasta que no se ha confirmado la cantidad cargada. En los gaseros, como ya hemos dicho anteriormente, coincide con los líquidos en cuanto al comienzo y a la terminación de la plancha, pero hay que tener en cuenta que muchos de los gaseros continúan cerrándose con la póliza más antigua existente en el mercado hoy en día, que es la Svatank Boy del año 1952, y que especifica que los retrasos en el atraque fuera del control del fletador no contarán como plancha o como demora. Entonces tenemos que tener cuidado, si vamos a cerrar con Svatank, de hacer una salvedad en esas cláusulas o modificarlas por medio de una cláusula particular. La presentación del buque para la carga y las operaciones de preparación de los tanques tienen diferentes tratamientos a la hora de contar el tiempo y nada más nos sirve de guía
en este caso, lo que especifica la póliza, porque cada fletador tiene sus propios requerimientos y cada armador tiene que aceptar o rechazar esos condicionamientos que tiene el fletador para dilucidar la plancha. Hay siempre unos descuentos que son habituales en las planchas. Digamos que son comunes tanto a sólidos como a líquidos. Una es la maniobra de aproximación al muelle o amarre, que contaría desde que el ancla sale del agua en el fondeadero, es decir, desde anchor up, o en otros casos, que es la common practice del mercado, desde que el práctico está a bordo. Es decir, hay muchas veces que los armadores pasan las demoras basándose en el comienzo de la maniobra con práctico a bordo, cuando en realidad han levantado el ancla anteriormente. Es una práctica habitual en el mercado y dependerá de lo exquisito que se quiera uno poner a la hora de liquidar las demoras, el considerar el anchor up o el pilot on board. Por supuesto, cualquier operación que sea exclusiva del buque, como puede ser el búnker, lastres, deslastres, si no son concurrentes con la operación de carga y descarga y obligan a parar dichas operaciones, tendrán que ser descontadas del tiempo de plancha. Esto es digamos un tema que ha quedado en las pólizas de fletamento por antigüedad, porque realmente hoy en día los buques, los de líquidos y los de sólidos, son muy capaces de hacer las operaciones de lastre y deslastre simultáneamente con la operación de carga y descarga, y es muy raro el barco que tiene que parar una operación para realizar una operación de lastre. Y por otra parte, la operación de búnker, que era otra de las operaciones propias del buque que podía interrumpir la descarga, es que actualmente está totalmente prohibido realizar operaciones de suministro a buques durante las operaciones de carga y descarga. Así que digamos que se ha quedado un poco obsoleta en ese tema. Lo que pasa es que siempre quedan posibilidades. Por ejemplo, un stripping o escurrido de líneas. Hay muchos barcos que lo hacen simultáneamente con la operación y no paran la carga y la descarga, pero hay otros que sí paran para hacer un buen escurrido y vuelven a reanudar al cabo de media hora o una hora la operación de carga y descarga. En ese caso, bueno, va a depender un poco de la voluntad del fletador, sobre todo si no hay demoras, no se hace cuestión si no hay demoras. Si hay no demasiadas, puede ser que compense el tener un mejor escurrido, un mejor stripping, a lo que a lo mejor le tienes que descontar en una demora que puede ser media hora o como mucho una hora. Una característica del dry cargo es que no es aplicable a los líquidos, lógicamente, es que siempre se descuenta la operación de apertura y cierre de bodegas de carga. Naturalmente es una operación que digamos que el buque realmente no está preparado hasta que no están abiertas las bodegas, y es una operación que sistemáticamente se descuenta en todas las pólizas de fletamentos para el dry cargo. Por contra, en líquidos, que no existe en sólidos, existe la llamada pumping clause, es decir, una garantía del armador de que el barco va a ser capaz de descargar todo el cargamento completo en 24 horas o mantener una cierta presión en el manifold del buque, y cualquier tiempo de descarga que exceda esa garantía de las 24 horas o de mantener esas presiones tiene que ser descontada del tiempo de plancha. Es decir, da igual que sea un VLCC, que un Suezmax, que un quimiquero, todos tienen la obligación de descargar mínimo el cargamento completo en máximo 24 horas o mantener un mínimo de presión. Y lo que exceda de eso se va a descontar del tiempo de plancha. Se contempla también, como os he dicho en Esbatank, en la cláusula 8, algunos casos en los que las causas ajenas a la voluntad del fletador no cuentan como plancha. Sin embargo, en el caso del atraque, no de las esperas, sino en el caso de la espera para atraque en concreto, lo que dice la cláusula 8 de Esbatank es que si hay una causa que impida el atraque, contará al 50%. Sé que muchos de vosotros que trabajáis en el sector me vais a hablar de que el 50% se aplica al mal tiempo, a huelgas, etcétera, etcétera. En general, hay una tendencia entre los armadores y fletadores a considerar que todo aquello
que está fuera de control de ambas partes se va a contar al 50%. En el caso del mal tiempo solamente hay una excepción: aquellos puertos en los que tradicionalmente hay más días de mal tiempo que no, como puede ser La Nouvelle o como puede ser Fiumicino o Falconara. En esos puertos siempre vais a encontrar una cláusula que dice que en esos puertos todo el tiempo va a contar como plancha, se puede atracar por mal tiempo o no. Otras modificaciones que se suelen hacer a la plancha suelen estar en relación con la llegada del buque. Es decir, si el buque llega antes del laycan y el fletador le autoriza a proceder a la carga antes de la fecha del laycan, normalmente el tiempo ganado, que sería inactividad del buque en otro caso, se va a compensar o bien en forma de plancha adicional o bien en forma de descuento de las demoras. Es las conocidas Early Loading Clauses, que en algunos casos solo contemplan el 50% del tiempo ganado, pero en general consideran todo el tiempo. Por el contrario, si el barco pierde el cancelling y el fletador concede una extensión de laycan, aunque teóricamente funciona como si se pactara un nuevo laycan, en algunas ocasiones el tiempo podría empezar a contar a partir del atraque si así se acuerda. En cuanto a la presentación y preparación de los tanques de carga, en general, si los inspectores de carga, inspectores de calidad y cantidad, consideran que el barco no está en condiciones de cargar el producto para el cual se le ha contratado, cualquier requerimiento de preparación de los tanques en esa forma no contará como plancha. Sin embargo, en los gaseros, si el fletador pide una desinertización, un purging up, un cooling down, etcétera, etcétera, todo eso va a contar como plancha. El concepto de demora, como os decía, es todo aquel tiempo que exceda de el lay time o plancha será considerado demora. Es un valor tasado por día y el fletador compensa al armador por ese tiempo extra. Teóricamente debería de incluir ese valor los costes fijos y de capital y los costes extras de búnker y de puerto que le pueda producir esa demora. Eso era antiguamente. Actualmente nadie calcula así el valor de la demora. El valor de la demora se realiza con el valor del time charter equivalente que hemos explicado al principio. Es decir, aquí de lo que se trata es de que el armador no va a pedir lo que realmente le pueda costar esos costes, sino lo que realmente le estaría pagando el mercado si no hubiera habido esa demora y él pudiera acudir al mercado a fletar su barco a otro fletador. Es decir, está exigiendo que el fletador le compense a niveles de mercado. En casi todas las pólizas hay una cláusula denominada time bar, que lo que establece es que se podrán presentar reclamaciones dentro de un plazo determinado y si no, no. ¿Qué sucede? Que normalmente son 90 días, en algunos casos 120, siempre con toda la documentación y siempre con un preaviso por lo menos 30 días después de finalizada la descarga. Y normalmente, si no se cumple esta cláusula, pueden llegar a rechazar las demoras. En dar y cargo hay una peculiaridad o dos que no se dan en los líquidos ni en los gaseros. Una es el dispatch money. Digamos que es el concepto contrario a la compensación de la demora. Si el fletador pone medios extras o logra agilizar sensiblemente la operación de carga o de descarga, será el armador el que le tenga que compensar por ese tiempo que compró y que no ha utilizado. Lo que pasa es que no se valora igual, es decir, se toma un valor simbólico que normalmente es el 50% de la demora. Es decir, se le compensa a la mitad del valor fijado para la demora. Y el otro concepto que se aplica en carga seca y que nunca se aplica en carga líquida o gas es el axioma once on the marriage, always on the marriage. Eso quiere decir que cuando un barco entra en demoras, en el mismo momento en que entra en demoras, ya no se aplica ningún descuento, ya no se aplica ninguna excepción, ya no se aplica nada. Y esto es muy importante en la carga seca porque, teniendo en cuenta que hay exclusiones de sábados, domingos, días que no se pueda trabajar por mal tiempo, huelgas, etcétera, etcétera, querría decir que una vez que está el barco en demoras, todo el tiempo cuenta, todo el tiempo se suma
al tiempo de la plancha. Hay dos documentos imprescindibles para hacer un buen cálculo de demoras o para comprobar una liquidación de demoras. El Notice of Readiness, la entrega o la aceptación, dependiendo del tipo de producto, y la hoja de tiempos, que siempre hay que procurar que sea lo más detallada posible. Hay documentos complementarios, como pueden ser el Pumping Report, como hemos mencionado en el tema de los graneles líquidos, y las cartas de protesta, porque en las cartas de protesta es donde los capitanes van a resaltar o remarcar todos aquellos problemas que haya habido en el puerto y que hayan impedido una buena operación. Nunca está de más insistirles a los capitanes que no tengan pereza en hacer todas las cartas de protesta que consideren necesarias para aclarar cualquier problema que se haya producido en un puerto de carga o de descarga. Hay dos fórmulas básicas a la hora de comprobar una liquidación de demoras o de hacer una liquidación de demoras tanto para el armador como para el fletador. Se suma el total de estancia en puerto menos el tiempo de plancha y menos los descuentos aplicables según el charter party, y esta es la forma habitual de hacerlo en los graneles líquidos, puesto que podemos sumar todo el tiempo de los puertos de carga y descarga y aplicar luego toda la plancha que es reversible de 72 horas o de 48 horas y los descuentos correspondientes a la franquicia de NOR, a la maniobra, etcétera, etcétera. Y la otra manera es desde el NOR hasta la desconexión o certificación de carga y descarga, interrumpiendo cada vez que se produzca una excepción. Y esta es la manera habitual en carga seca. ¿Por qué? Pues precisamente por la diversidad de planchas. Si estamos hablando de que solo aplica en días de trabajo, habrá que contar solamente las horas de trabajo. Si no aplica los sábados, los domingos y los viernes por la tarde, habrá que no contar eso. Entonces, los de carga seca lo que hacen normalmente es ir sumando trocitos de la hoja de tiempo, también para comprobar en qué momento el barco puede haber entrado en demoras, porque a partir de entonces ya no cuentan nada. Entonces, esa es la manera más habitual en el dry cargo, que en los líquidos no tiene casi ningún sentido, porque no hay esos condicionantes que tiene la carga seca. Ahora me gustaría comentar uno de los problemas más habituales que se producen con la plancha y las demoras, que es, si tenemos en cuenta que todos los fletamientos se hacen en base a que se ha comprado o se ha vendido un producto y hay que transportarlo, cómo casar el charter party, las condiciones del charter party, con las cláusulas de demoras o de plancha que vienen en los contratos de compraventa de productos. En casi todos ellos existen esas cláusulas, o se relacionan a unos General Terms and Conditions, como es el caso de los grandes productores de crudo, y tienes que ver un poco qué es lo que te están pidiendo en el contrato de compraventa. Lo que pasa es que los contratos de compraventa generalmente no reflejan lo que es la práctica habitual del mercado de fletamentos ni de los charter parties. Ellos van por otro tema. Por ejemplo, hay muchos contratos de productos o de crudo en los que la cláusula de lay time no tiene aplicación si el terminal no recibe una serie de ETAs previos, que es una obligación del armador, pero digamos que no le inhabilita para presentar demoras. Ante esto, la única solución que se puede ofrecer es que, como en casi todas las pólizas hay una cláusula que dice que el armador y el capitán seguirán las instrucciones de viaje, pues hacerlo en las instrucciones de viaje con esa cláusula dentro del charter party, es decir, aprovechar las instrucciones de viaje, otra cláusula, para cumplir esa cláusula que tienes en el contrato de compraventa. Otro tema muy habitual es que la plancha en los contratos de compraventa solo está fijada para la parte que les interesa, es decir, para el puerto de carga o para el puerto de descarga, dependiendo de si estás comprando o vendiendo. Y, como os decía antes, es muy habitual que dicen, como son 72 horas, pues entonces yo me quedo con la mitad, que son 36. Bueno, digamos que no hay más remedio que tragar en muchas ocasiones, pero añaden además que necesitan un mínimo de 18 horas, por ejemplo, independientemente del tamaño de la carga. No hay solución. No hay solución para casar los dos condicionantes. Lo único que se puede hacer es tratar de adecuar lo más posible el ratio de carga o el ratio de descarga de los buques para tratar de cumplir con eso.
La franquicia del NOR, que como he dicho, es si se usa, si no se usa no se aplica. Hay gente que opina que el barco, como os he dicho, esté atracado o no, tiene derecho a descontar esas 6 horas. En los líquidos no es habitual que el NOR se tenga que entregar en unas horas. Sin embargo, hay grandes productores de crudo, como pueda ser la Compañía Nacional Libia o como pueda ser la Nigerian National Petroleum Company, que insisten en estos temas, y es difícil que un armador te acepte una condición que es fuera del common practice, de la práctica habitual del mercado en todos los casos. Sí recogen habitualmente el tema del mal tiempo o las huelgas. El problema está en quién decide ese tema de mal tiempo y de huelgas. En muchos países es la propia terminal la que dictamina si hay mal tiempo o si no se puede atracar, si están en huelga o no. Y es difícil casar eso con lo que es la práctica habitual también del mercado de los armadores. En la práctica, todo el mundo sabe que va a tener que asumir una serie de demoras que van a ser absolutamente imposible de revertir al terminal de carga o de descarga. Además, en muchos casos, en muchos contratos aparece que las demoras serán según AFRA. AFRA es una asociación de brokers de tankers en Londres que hace el Average Freight Rate Assessment, que publica unos niveles de flete en World Scale medios para diferentes tamaños de buques, considerando todos los fletes que se han producido entre el día 16 de un mes de calendario y el 15 del mes siguiente. El problema es que mezclan todos los tipos de productos, es decir, da lo mismo que estés transportando queroseno, que fuel oil, que crudo, que nafta, que cualquier otro tipo de producto. Ellos facilitan un flete medio para un determinado tamaño de buque, y que teóricamente, cuando te dicen demoras según AFRA, lo que tienes que hacer es aplicar ese nivel medio a las demoras que aparecen en World Scale, que nadie utiliza, porque ya os he dicho que lo que hacen los armadores es utilizar el concepto del time charter equivalente. Entonces, digamos que están usando un concepto de una media de mercado para un valor que nadie utiliza. En el AFRA hay 5 categorías de tamaño por peso muerto del barco, que son conocidos como MR, LR1, LR2 y VLCC ULCC, que van de un rango absolutamente disparatado si se compara con los fletes de mercado, porque no tiene nada que ver el flete de un 45.000 con uno de un 80.000, ni uno de un 80.000, un Aframax, con uno de un 160.000, que es un Suezmax, pero ellos lo dividen así y así es como está publicado. El principal problema que tiene estas demoras según AFRA es, como ya os he dicho, el coger el valor de los niveles de demoras de World Scale y luego el desfase en el tiempo entre que tú cierras el charter party y se publica el AFRA. El AFRA puede coger un mes de calendario que tú has fletado al principio y no parecerse en nada el valor de medio del World Scale para un VLCC en ese desfase de tiempo. Solución, no hay ninguna. A posteriori no hay ninguna. Y ningún armador te va a admitir demoras según AFRA. Así que lo más que puedes hacer es tratar de convencer a la otra parte del contrato de compraventa de que las demoras te las acepte según Charter Party y no según el AFRA. Casi hemos terminado, pero no me gustaría terminar sin deciros una cosa. No se considera ético obtener un beneficio de las demoras. Es decir, las demoras es un concepto de compensación, no un concepto para sacar beneficio. Sé que en muchas ocasiones, precisamente esto de las 36 más 36, hacen que puedas tratar de obtener un beneficio extra a base de facturar una demora que realmente el armador no te ha facturado. Pero no se considera ético y no está bien hacerlo. Otra cosa es que, bueno, hay mucha gente que prefiere tener ese beneficio. Lo que pasa es que los terminales ya han aprendido que aunque ellos dan 36 horas y aunque se hayan pasado, normalmente ahora piden que les pases la liquidación del armador para ver si realmente tienen que pagar esa demora o no.